En los 80, la tecnología no solo avanzaba, se atrevía a soñar. Empresas lanzaban gadgets que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Computadoras de bolsillo, televisores portátiles y cámaras sin carrete. Algunos eran tan innovadores que la gente no supo qué hacer con ellos. Hasta que décadas después nos dimos cuenta de que habían predicho el futuro. Hoy vas a ver 15 gadgets que llegaron demasiado pronto para su época, pero que terminaron cambiándolo todo. Y cuando termines este video, quizá te preguntes si en este mismo momento hay una nueva tecnología esperando a que el mundo finalmente la entienda. En 1981, Epson lanzó la HX20, la primera computadora portátil de la historia. Mientras las computadoras de la época eran enormes y dependían de una toma de corriente, este dispositivo del tamaño de un libro era completamente autónomo. Contaba con una batería recargable que ofrecía hasta 20 horas de uso, algo impensable en su tiempo. Su diseño incluía un teclado completo, una pantalla LCD monocromática de 4 líneas y un microcassette para almacenamiento, lo que la convertía en una solución portátil sin precedentes. Lo más impresionante de la HX20 era su combinación de portabilidad y funcionalidad. Su procesador de 8 bits y sus 16 KB de memoria RAM parecían modestos, pero en la práctica ofrecían una experiencia informática sorprendentemente completa. Permitía escribir documentos, hacer cálculos avanzados y almacenar datos sin necesidad de estar conectada a un enchufe, algo que muchos dispositivos actuales aún luchan por ofrecer. Cuando se hablaba de computadoras portátiles en los años 80, el concepto era muy diferente al que conocemos hoy. La Kai Pro 2, lanzada en 1982, es un claro ejemplo de ello. Este dispositivo, aunque era llamado portátil, pesaba unos imponentes 12 kilogramos y tenía un diseño robusto que la hacía parecer más una caja metálica que una computadora moderna. Sin embargo, su verdadera innovación estaba en su capacidad de procesamiento y en su sistema operativo CP/M, que permitía manejar múltiples programas de software profesional. Su pantalla monocromática de 9 pulgadas ofrecía una resolución clara para la época, y su teclado integrado hacía que se sintiera como una estación de trabajo compacta. Lo que hacía que la Kai Pro 2 fuera revolucionaria no era solo su diseño resistente, sino el software con el que venía equipada. A diferencia de otras computadoras que requerían comprar programas por separado, esta incluía procesadores de texto, bases de datos y herramientas de negocios listas para usarse. En una época en la que ver televisión significaba estar atado a un enorme televisor en la sala de estar, Sony presentó un gadget que parecía sacado del futuro: el Watchman, lanzado en 1982. Este dispositivo permitió, por primera vez, llevar la televisión en el bolsillo. Con un diseño compacto y elegante, el Watchman ofrecía una pequeña pantalla CRT en blanco y negro, lo que permitía ver programas en cualquier lugar. Aunque hoy nos parece rudimentario comparado con los smartphones, en su momento fue una auténtica revolución tecnológica. Imagínate ver un partido de fútbol o un noticiero en el autobús en aquella época. Eso era algo que solo veíamos en películas. El Watchman no solo demostró que la televisión podía ser portátil, sino que también sentó las bases para el consumo de contenido en movimiento. Su éxito inspiró el desarrollo de tecnologías que con el tiempo evolucionarían en pantallas LCD, tablets y smartphones. ¿En qué gadget moderno crees que evolucionó el Sony Watchman? Si tienes una idea, cuéntala en los comentarios. Mucho antes de las laptops ultradelgadas y los dispositivos 2 en 1, el Tandy TRS-80 Model 100 se convirtió en un referente de la informática portátil. Lanzado en 1983, este dispositivo tenía el tamaño de un cuaderno y contaba con un teclado de tamaño completo, lo que lo hacía perfecto para escribir cómodamente en cualquier lugar. Su batería de larga duración, de hasta 20 horas, lo convertía en una opción ideal para periodistas, escritores y profesionales que necesitaban una computadora confiable en movimiento. A diferencia de las computadoras tradicionales de la época, que requerían enormes fuentes de alimentación y una conexión constante, el TRS-80 Model 100 podía usarse en cualquier parte sin preocuparse por quedarse sin energía. Pero lo que realmente hacía especial al TRS-80 Model 100 era su conectividad. Contaba con un puerto serie que permitía enviar archivos a otros dispositivos e incluso conectarse a redes de comunicación primitivas, un concepto que en los 80 era completamente revolucionario. Además,
Su teclado mecánico era tan cómodo que incluso hoy en día muchos usuarios nostálgicos lo consideran superior a los teclados modernos. El Kyocera Kyotronic 85 es una de esas computadoras que, aunque hoy en día pocos recuerdan, tuvo un impacto gigantesco en la informática portátil. Lanzado en 1983, este dispositivo fue la base sobre la cual se construyeron otros modelos icónicos, como el Tandy TRS-80 Model 100. Su diseño liviano, su batería de larga duración y su teclado completo lo hicieron una herramienta indispensable para periodistas y profesionales en movimiento. Uno de sus aspectos más innovadores era su sistema operativo simple pero eficiente, que permitía realizar tareas de procesamiento de texto y cálculos sin necesidad de una interfaz gráfica complicada. Además, su capacidad de conectividad con otros dispositivos marcó un hito en la evolución de la informática, ya que anticipó la necesidad de dispositivos que pudieran comunicarse fácilmente entre sí. En los años 80, la Commodore 64 dominaba el mercado de las computadoras personales, pero en 1984 la compañía decidió llevar la experiencia un paso más allá con la Commodore SX64, la primera computadora portátil a color de la historia. En una época en la que la mayoría de las computadoras portátiles usaban pantallas monocromáticas, la SX64 incluía una pantalla CRT a color de 5 pulgadas, un avance impresionante para su tiempo. Sin embargo, su portabilidad era relativa. Con un peso de más de 10 kilogramos, no era precisamente cómoda de llevar, y su pantalla pequeña dificultaba la lectura en comparación con los monitores de escritorio. Aún así, su capacidad para ejecutar software profesional y juegos en color la hizo muy atractiva para los entusiastas de la tecnología. En 1984, Apple lanzó un producto que cambiaría para siempre la industria de la computación: el Macintosh. Si bien no era portátil, su concepto de interfaz gráfica con ventanas y un ratón lo convirtió en un dispositivo que parecía sacado del futuro. Hasta ese momento, la mayoría de las computadoras requerían el uso de comandos de texto, pero el Macintosh introdujo una forma de interactuar con la máquina mucho más intuitiva, algo que hoy consideramos normal. Aunque en su lanzamiento no fue un éxito rotundo debido a su alto precio, con el tiempo el Macintosh se convirtió en un referente del diseño y la funcionalidad en la computación personal. Su impacto en la industria fue tan grande que hoy en día seguimos utilizando los principios de su interfaz en sistemas operativos modernos como macOS y Windows. ¿Conocías este invento? ¿Te imaginaste que tendría tanto impacto en la tecnología actual? Cuéntame qué opinas. Antes del Toshiba T1100, las laptops eran poco más que estaciones de trabajo transportables, con un peso y tamaño que las hacían difíciles de manejar. Pero en 1985, este dispositivo revolucionó el concepto de la computación portátil. Con un peso de apenas 4.1 kilogramos y un diseño plegable que permitía llevarlo en un maletín, el T1100 marcó el inicio de la era de las verdaderas laptops. Uno de sus aspectos más innovadores fue el uso de disquetes de 3.5 pulgadas, un formato que en ese momento aún no se había convertido en el estándar, pero que con el tiempo sería adoptado por toda la industria. A pesar de su alto costo inicial, su éxito demostró que había un mercado para las computadoras verdaderamente portátiles, sentando las bases para los modelos que vendrían en las siguientes décadas. En una era donde la fotografía instantánea ya era popular gracias a Polaroid, la compañía decidió dar un salto tecnológico con la Polaroid Spectra en 1986. Este modelo no solo mejoraba la calidad de las imágenes, sino que además incorporaba un sistema de autofoco, algo revolucionario para la época. Mientras que otras cámaras instantáneas requerían ajustes manuales o medición de distancias, la Spectra hacía todo el trabajo automáticamente, permitiendo capturar fotos con mayor precisión y sin esfuerzo. Su diseño era más estilizado y futurista en comparación con los modelos anteriores, lo que la convirtió en un objeto de deseo para los amantes de la fotografía. Pero lo que realmente hizo especial a la Spectra fue la experiencia que ofrecía. En un mundo donde revelar fotos tomaba días, la posibilidad de ver una imagen desarrollarse frente a tus ojos en segundos parecía pura magia. A finales de los años 80, la música en computadoras y videojuegos aún sonaba primitiva, con tonos electrónicos básicos y sin demasiada profundidad. Pero en 1987,
Roland cambió las reglas del juego con el MT-32, un sintetizador MIDI que ofrecía una calidad de sonido que hasta ese momento solo se encontraba en estudios profesionales. Este módulo de sonido externo permitía a las computadoras y consolas producir música orquestal compleja, elevando la experiencia de los videojuegos y la composición musical a niveles nunca antes vistos. El MT-32 se convirtió en un estándar en la industria de los videojuegos de PC, siendo utilizado en títulos icónicos de compañías como Sierra y LucasArts. Su impacto fue tan grande que hoy en día es recordado como uno de los dispositivos clave en la evolución del sonido digital. En una época en la que la fotografía digital aún era un concepto lejano, Nikon sorprendió al mundo en 1988 con la QV-1000C, una de las primeras cámaras digitales diseñadas para fotoperiodistas. Mientras que las cámaras tradicionales requerían carretes de película y un proceso de revelado que podía tomar horas o días, la QV-1000 permitía capturar imágenes y almacenarlas electrónicamente. Su diseño era similar al de una cámara reflex convencional, pero en lugar de película, utilizaba discos magnéticos para guardar las fotos, un sistema innovador para su tiempo. A pesar de su tecnología revolucionaria, la Nikon QV-1000C no tuvo una adopción masiva, debido a su alto costo y la limitada capacidad de almacenamiento de sus discos. Antes de la HP DeskJet, la impresión de calidad en casa era un lujo inaccesible. Las impresoras de inyección de tinta no eran comunes y la mayoría de los hogares y oficinas pequeñas dependían de modelos matriciales, ruidosos y de baja resolución. Sin embargo, en 1988, HP revolucionó la impresión con la DeskJet, una impresora compacta y asequible que permitía obtener documentos de calidad profesional sin salir de casa. Su tecnología de inyección de tinta ofrecía una resolución de 300 puntos por pulgada, algo impresionante en su época, acercándose a los estándares de las impresoras láser que solo estaban disponibles para grandes empresas. Aunque su velocidad de impresión era de apenas 2 páginas por minuto, la DeskJet marcó un antes y un después en el mundo de la impresión doméstica. Fue el punto de partida para las impresoras de tinta modernas, con cartuchos intercambiables y un diseño más eficiente. A finales de los 80, organizar tareas y contactos significaba cargar con agendas de papel y libretas llenas de notas. Pero en 1989, Sharp cambió las reglas del juego con el Wizard Z1000, uno de los primeros asistentes personales electrónicos. Este dispositivo combinaba una libreta de direcciones, un calendario, una calculadora y un bloc de notas en un solo gadget, sentando las bases para lo que décadas después serían los smartphones y las tablets. El Wizard Z7000 no solo permitía almacenar información digitalmente, sino que además contaba con una pantalla LCD y una interfaz sencilla que hacía que la organización fuera más intuitiva. En su época, fue considerado un gadget de lujo, pero su impacto en la manera en que manejamos nuestra información personal fue enorme. En una década donde las computadoras portátiles eran todavía voluminosas y difíciles de transportar, la Psion MC400 ofreció una alternativa futurista con un diseño ultra delgado y un teclado mecánico de alta calidad. Lanzada en 1989, esta laptop liviana estaba diseñada específicamente para la productividad móvil, contando con una pantalla de gran nitidez y un sistema operativo eficiente que permitía la edición de documentos y cálculos sin esfuerzo. Lo que hacía única a la MC400 era su enfoque en la duración de la batería. Mientras que la mayoría de las laptops de la época necesitaban estar constantemente conectadas a la corriente, este dispositivo funcionaba con baterías alcalinas, ofreciendo una autonomía sin precedentes. Para 1989, la idea de una computadora realmente de bolsillo parecía imposible, pero Atari logró hacerlo realidad con la Portfolio. Este dispositivo, considerado la primera computadora de mano real, tenía el tamaño de un libro pequeño y contaba con un teclado QWERTY completo, una pantalla LCD y compatibilidad con MS-DOS. Podía ejecutar programas básicos, almacenar archivos y sincronizarse con computadoras más grandes, lo que lo hacía ideal para profesionales que necesitaban acceso rápido a información en cualquier momento. Lo más sorprendente del Atari Portfolio es que apareció en la película Terminator 2, Judgment Day, donde John Connor lo usa para hackear un cajero automático. Aunque sus capacidades eran limitadas en comparación con las computadoras de escritorio,
Su diseño y funcionalidad fueron un adelanto de lo que serían las futuras computadoras portátiles y asistentes digitales. Los años 80 fueron una década llena de excesos, neón y rock, pero también de ideas que se adelantaron a su tiempo. Muchos de estos gadgets parecían sacados de una película de ciencia ficción, pero en realidad eran los primeros pasos hacia la tecnología que usamos hoy. Algunas de estas innovaciones fueron olvidadas con el tiempo, mientras que otras evolucionaron y terminaron definiendo el futuro. ¿Cuál de estos gadgets crees que tuvo la mayor influencia en la tecnología que usamos hoy? Cuéntame en los comentarios, me encantará leerte. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido nostálgico. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.